Aquello que no se dice. Así se titula la primera novela de la ingeniero y comunicadora Carolina Jaimes Brangier. Una época, el silencio, la Venezuela de los años 20 y de los años 30. Una familia como protagonista, el reflejo de una sociedad, el poder, los sueños, la vida que pasa y te sorprende en medio de tanto disimulo. Publicada por Planeta y presentada en Caracas y en Bogotá. Hoy, en Palabra Digital, vamos a conversar con esta autora que se propuso recoger una historia que quizás le es más cercana de lo que muchos piensan. Bueno, bienvenida Carolina Jaimes Brangier a Palabra Digital, este programa especial de Pasión País en el que me reúno a conversar con los autores. Para mí es un gusto tenerte hoy con nosotros. Pues para mí también es un gusto estar contigo porque todas las veces anteriores he estado yo en el puesto tuyo y tú has estado del lado mío. Así Así que es. a mí, y estoy muy contenta de eso. Bueno, Carolina, vamos a entrar directamente a hablar de aquello que no se dice. Pienso que este título, bueno, abarca absolutamente toda la emoción, las sensaciones, yo creo que hasta los olores que se pueden percibir a través de esta novela. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál fue tu punto de partida para esta historia? El punto de partida para esta historia fueron una cantidad de historias que yo escuché a lo largo de mi niñez en las casas de mis abuelos, con mis tíos abuelos, con las visitas que venían, porque yo le he preguntado a varias personas si a su casa venían visitas como las que venían a mi casa. Y yo creo que las visitas que venían a mi casa, Inés, eran bastante rocambolescas, por usar un adjetivo, ¿no? O sea, que contaban unas historias y que los mismos personajes, es más, yo hasta pensé en un momento dado escribir un, un libro de cuentos que se llama Las visitas de mi casa, algo así, ¿no? Ajá. Porque eran historias que a mí me llamaban muchísimo la atención. O sea, en vez de salir a jugar, yo era una niña muy inquieta, muy tremenda, pero cuando contaban las historias, yo me quedaba ahí pegada. Y cuando me decían, ahora te vas, porque ahora esto no lo pueden oír los niñitos, bueno, eso era, pero el acicate mayor para dar la vuelta, para tener un atajo en donde yo tenía un huequito en donde yo me iba gateando y seguía oyendo lo que estaban hablando. Muchas veces no entendía lo que decían, pero con el tiempo, claro, fui entendiendo, fui armando y fui como haciendo, ¿sabes? Como uniendo cabos y terminé entendiendo las historias. Y mi papá fue, digamos, mi gran influencia intelectual en mi vida. O sea, mi papá me enseñó tantas cosas, me motivó de tantas maneras, el gusto por la lectura. También mi abuela Brangé, que era una gran lectora, pero mi papá fue mi mentor intelectual. O sea, yo creo que yo la persona más culta que he conocido en mi vida ha sido mi papá. Mi papá murió de 55 años en un accidente de carro, yo tenía 30 años y me quedé, ¿sabes? De repente así como en el aire. Y en ese momento Luis Alberto Machado pasó a formar parte de mi vida como otro mentor, como otro papá,
que siempre digo que a sus hijos les agradezco muchísimo que me hayan adoptado como una hija más. Y un día Luis Alberto me dijo, eso fue como al final de los 90 o a principios del 2000, no debió ser a final de los 90, me dijo, mira niña, tú tienes que escribir todas esas historias, porque nosotros hablábamos muchísimo por teléfono, yo vivía en Maracay y él vivía en Caracas. Y a Ujú. veces pasamos la noche hablando por teléfono porque los dos éramos noctámbulos. Me dice, todas esas historias que tú me has contado, eso se te va a olvidar aunque tú no lo creas. Tú ahorita tienes una memoria prodigiosa, pero las cosas con el tiempo se van desdibujando. Ni siquiera te digo que es que las escribas completas, sino que escribas así como el punto central, la historia de la loca que era no sé qué cosa, la historia de la que llegó con el pájaro muerto en la mano, para que tú te acuerdes y una vez que tú decidas escribir una novela, me dijo, porque ahí tienes material no para una, sino para dos o tres novelas, tú las pones juntas y empiezas a ver, mira, yo voy a crear un personaje al que le puedo adjudicar esta y esta historia y creo otro personaje que puede ser esta y esta. Claro, hay historias reales, hay historias que yo inventé, hay historias Claro. que combiné, pero realmente salió una novela. Uno de los aciertos que tiene la novela, sobre todo después de escucharte contarnos que han sido una serie de historias y de cuentos que buscaste cómo estructurarlas. Creo que un gran acierto es que el protagonismo de esta historia lo llevan sobre sus hombros una familia y que a través de esta familia tú logras contar eh, todas estas anécdotas, situaciones, en muchos casos insospechadas, sorprendentes, en otros casos, bueno, esperas de alguna manera qué es lo que se sucede, porque has, has estructurado muy bien el tema de los personajes. Y cada uno de estos personajes, yo eso fue uno de los primeros comentarios que te hice, que me llamó la atención porque, bueno, mi carácter de dramaturgo me ha llevado siempre a dialogar mis novelas. Entonces, cuando empecé a leer tu novela, yo dije, qué maravilla que esta novela está estructurada partiendo de cada uno de los personajes. Para poner en autos a nuestros oyentes y a los seguidores de Palabra Digital, este, vamos a hablar de una familia conformada por distintos hermanos y cada uno de ellos tiene una personalidad, unos objetivos de vida definidos, una forma de enfrentar los recuerdos, las emociones y los retos que tienen por delante. ¿Cómo llegaste a esto? A plantearte que era a través de esta familia que nos ibas a contar la historia. No, yo fíjate que al principio pensé que la familia que yo iba a usar eran papá, mamá y dos hijos, una hembra y un varón. Pero tenía tantas historias e historias distintas que empecé a necesitar más personajes. Otra cosa que me pasó es que yo pensaba que todos de alguna manera eran protagonistas, pero tú te darás cuenta que las grandes protagonistas de esta novela son las mujeres. Así es. Son cuatro mujeres en particular que son las grandes protagonistas, las grandes personalidades y que van, o sea, de lo peor a lo mejor, de lo más pacato a lo más liberado, de la que apoya la dictadura versus la que va en contra de la dictadura de Gómez. Y eso fue, tú sabes que leí alguna vez o varias veces que las novelas tenían como una personalidad propia. Yo Ujú. nunca había escrito una novela, había escrito cuentos y me parecía que era como un poco exagerado porque, bueno, personalidad tenemos los seres humanos, ¿no? Una novela es algo inanimado, pero a mí me pasó exactamente eso. La novela, no fue que yo fui llevando a la novela se me fue de mi esquema original y eso que yo había hecho un esquema, ya te digo,
con todas aquellas historias y tuve que crear nuevos personajes porque, empezando porque yo pensé que la gran protagonista de la novela era Leonor y resulta que la novela se la come Cecilia. Y yo tuve que crear otro personaje adicional, que es el personaje de Agua Santa, que es la antagonista de Cecilia. Vamos a ubicar un poco a nuestros oyentes. Estamos hablando de la familia Alcántara. Eduardo Alcántara es el papá, digamos, de esta familia. Él está casado con Cecilia y los personajes de los que vamos a ir hablando son sus hijos. Has asomado dos temas que no quiero dejar escapar. El primero, el de que pensabas, bueno, la novela es algo inanimado. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo con Ah, ese pensamiento, porque realmente, bueno, y después nos explicas que te diste cuenta que sí, que la que sí, novela que es tiene capaz vida. de, Claro, ¿no? sí, Es una persona, sí, es animada. es animada, es animada, por supuesto que sí. Yo creo que la escritura en general es animada, ¿no? Y que en la medida en que tú trabajas también con personajes, no solo la historia tiene vida propia, los personajes van adquiriendo también una respuesta ante el hilo de la historia que muchas veces nos sorprende. Entonces, te quisiera preguntar allí, ¿cuál fue la mayor sorpresa que te llevaste a medida que la ibas desarrollando? Bueno, yo creo que la mayor sorpresa que me llevé fue la preponderancia de Cecilia a lo largo de toda la novela. Entonces, ahí viene el segundo tema que abordaste, el de las mujeres. Ujú, Yo te comentaba en algún momento que nos vimos que me llamaba muchísimo la atención el valor que tiene la novela desde el punto de vista de la visión femenina de una época del país. ujú. Y que esa época, además, está enmarcada en una dictadura y, y sin embargo, las mujeres demuestran toda su preponderancia y su fortaleza. Se demuestra tal cual como lo dices con el personaje de Cecilia. Cecilia domina a cada uno de sus hijos y Y al también marido. domina a su marido. Ujú. Entonces, ¿cómo tejiste este personaje? Aunque nos estás diciendo que es el que te sorprende, pero ¿cómo lo tejiste una vez que recibiste la sorpresa? ¿Cómo fuiste dándole rienda suelta? Porque me di cuenta de que si yo estaba escribiendo sobre la hipocresía de una clase social, porque estamos hablando de una familia de clase alta, eso tenía por detrás una causa, una génesis, y de hecho de dónde venía todo aquello, toda esa hipocresía, o sea, qué es lo que no se dice, qué es lo que se calla, qué es lo que se pretende ser, porque si tú te pones a ver el personaje de Cecilia, ella vive como si ella estuviera sobre las tablas todo el tiempo. O sea, ella siente que ella tiene un gran público enfrente que la está viendo, que la está juzgando y ella tiene que actuar de cierta y determinada manera. Y así educó a todos sus hijos. Tú eres gay, pero eso no se dice. O sea, ella ni siquiera acepta que tiene un hijo gay. Ella todo el tiempo, todo lo que a ella le molesta, todo lo que a ella le disgusta, sencillamente no existe. Sabe cómo soslayarlo, sabe cómo hacerse la loca, sabe cómo irse y en un momento dado, cuando ella siente que no puede dominarlo, entonces siente un olor a guásimos y vomita. Así es. Eso fueron cosas que se me fueron ocurriendo. Fíjate, por ejemplo, lo del olor a guásimo. El olor a guásimo, muy poca gente sabe lo que es una mata de guásimo. Quizá la gente que creció en el llano sí sabe lo que son guásimos, pero aquí en Caracas muy poca gente sabe lo que son los guásimos. Y aquí en mi casa, cuando yo era una niña, había una mata de guásimo y esas pepitas que eran negras y tenían como pullitas, caían en el piso y yo me acuerdo que yo las agarraba y tenía un olor muy característico.
yo ahorita, a mis casi 66 años, yo no te puedo decir, Inés, si a mí ese olor me gusta o me disgusta, pero es un olor muy característico que yo lo huela, hace años que no lo huelo, pero en donde quiera que lo huela lo puedo identificar. Entonces me pareció que era, o sea, que era un olor particular para adjudicárselo a un personaje tan desagradable como Cecilia, ¿no? Que era un olor que la hacía vomitar cuando ella ya se le iba la situación de las manos. Sin embargo, fíjate qué curioso que tú dices que adjudicárselo a un personaje desagradable porque, bueno, porque no sabes si ubicar el olor con agrado o con desagrado. Pero fíjate tú que en esa elección le estabas más bien propiciando al personaje su camino al desahogo. Claro, pero es Ujú. que era la única manera que tenía de desahogarse. ¿Tú te imaginas, tú que leíste la novela, o sea, tú te imaginas todo lo que tenía encerrado dentro de sí aquella mujer? O sea, Sí, porque todo lo que tú no sueltas, todo lo que tú no echas para afuera, todo se te queda adentro. Ella adentro tenía un mare magnum de situaciones horribles, empezando por la situación con su marido. a ubicar entonces en contexto a nuestros espectadores, la situación con el marido viene desde muy atrás por la relación que se tejió entre Agua Santa, que es la hermana gemela de Cecilia, y que es maravilloso también el encontrarte con que son dos personajes que no tienen en lo absoluto nada que ver en su forma de enfocar la vida. Y desde Si niñitas. Ujú. desde niñas, ajá. Y si centramos la historia allí, podríamos decir, como bien señalaste al comienzo, que Cecilia es la protagonista y Aguasanta es la antagonista. ¿Cómo construiste esta relación? Mira que no me fue difícil, porque llegó un momento en que yo misma estaba desesperada con el personaje de Cecilia, porque sentía que el personaje de Cecilia me tenía a mí agarrada por aquí. Y entonces cuando decidí inventar el personaje de Agua Santa, fue así como una liberación, porque además yo me siento muy identificada con Agua Santa, así como, bueno, por supuesto que salvando las distancias y no quiero hacer ninguna comparación, cuando a Gustave Flaubert le preguntaron que quién era Madame Bovary, y él dijo, Madame Bovary, c'est moi, o sea, yo soy Madame Bovary. Hay un poco de ti en todos los personajes, aunque no te guste, o sea, hay cosas de uno mismo que a uno le disgustan, pues habrá cosas de mí en Cecilia, pero a mí Agua Santa me fascina porque quizá yo pude vaciar en Agua Santa las cosas en las que yo creo, las cosas que yo he hecho, las cosas que me gustaría hacer o que fuera capaz de hacer. Y entonces fue así, tú sabes, como el desahogo perfecto y de darle un balance a Cecilia, porque imagínate la novela sin Agua Santa, hubiera sido un horror. Necesitaba realmente un personaje que dijera la forma de percibir la vida, ¿no? Y las costumbres y la forma, sobre todo, de relacionarse que se plantea Cecilia, ¿no? Eh, Aquí no quiero dejar escapar que cuando hablamos de una novela donde los personajes femeninos son tan fuertes, tú Ujú. haces un planteamiento que siempre que se habla de este tema, yo me lo hago, ¿no? Que es que la gran víctima de el tema del poder femenino es el hombre y a su vez también se convierte en verdugo. O sea, el hombre juega todo el tiempo unos roles en torno al tema femenino que muchas veces, bueno, lo ponen a él contra la pared. En este caso, yo siento que Eduardo Alcántara queda muy claro que su amor fue un amor frustrado, que también cumple como con los preceptos del momento. Él tiene que casarse, tener unos hijos, y al final es Cecilia a la que tiene cerca
pero a la que nunca amó como quizás amó a Agua Santa, ¿no? Eh, ¿De dónde surge este personaje y cómo construyes esa relación de él con esas dos visiones femeninas tan opuestas? Ya, yo creo que ese personaje básicamente está inspirado en el machismo de los hombres venezolanos, o sea, en las historias que yo oía cuando estaba chiquita, cuando me mandaban a irme, era básicamente que fulano, el esposo de fulana, que tiene tantos hijos naturales, eh, que algunos se ocupaban, otros la mayoría no, o mira, aquí incluso a casa de mi abuela, un día llegó un señor y resulta que era hermano de ellas. Y él vino a pedir una ayuda y ellos todos sabían que era hermano de ella, de ellos. Y, pero no lo trataban, o sea, una cosa que yo hace 6 años conocí a una hermana de mi papá que yo no sabía que existía. Y me dio un Sí, dolor enorme. Y quizá hay una parte también de eso, de esa irresponsabilidad de los hombres. Yo sentí una indignación muy grande con mi abuelo Jaime en ese momento, porque yo dije, cónchale, ¿cómo es posible? Y hasta con mi papá me dio rabia, porque mi papá la conocía. Ella me dijo sí, que mi papá muchas veces le invitaba a almorzar. ¿Y por qué no nos los dijo a nosotros? A mí me hubiera encantado conocer a mi tía antes, Inés. Mi tía se murió este año, se murió hace unos meses y menos mal que la pude disfrutar y menos mal que nos conocimos y que nos pudimos abrazar, pero era esa sociedad que los hombres delegaban en las mujeres, pero delegaban en las mujeres ciertas tareas, porque a fin de cuentas quienes mandaban eran ellos y quienes hacían lo que les daba la gana era ellos. sí. Bueno, y además eran cómplices. Totalmente, y egoístas, Sí, absolutamente egoístas. Tenía sí. su vida, tenía sus intereses, y entonces después cuando de repente parece que es demasiado tarde, es cuando empiezas a pensar qué hiciste tú con tu vida, qué hiciste con tus hijos, o sea, qué hiciste tú con lo que tenías, con lo que sentías. Lo Sí. soltaste, lo pusiste de lado, estuviste viviendo una cantidad de tiempo como si no tuvieras sentimiento. Una época muy irresponsable en ese sentido, ¿no? Y no, y muy egoísta también, porque Sí, Porque fíjate que al final de la novela es cuando Eduardo Alcántara empieza a cuestionarse y se lo cuestiona es porque él no se quería ir de Venezuela y cuando se está yendo empieza a pensar, bueno, o sea, ¿yo qué hice? exacto. Sí. O sea, Bueno, yo me porque sentí pienso que solita. en algún momento el llamado a la reflexión es importante, ¿no? Claro, claro. Ajá. Pero en la construcción de todos estos personajes, Carolina, hay hechos mm, muy puntuales que los identifican. Te voy a mencionar algunos y me gustaría que yo te menciono y que tú nos cuentes un poco cómo llegaste a eso, ¿no? La primera que te voy a decir porque me parece eh, muy de esa literatura latinoamericana que recurre también a nuestros cuentos, a nuestras historias, es la de Clara y la clarividencia. Bueno, fíjate que lo de Clara y la clarividencia tiene que ver un poco conmigo misma, porque cuando yo estaba chiquita, yo de repente decía cosas que anticipaban un hecho. Aquí vino una muchacha que había sido cargadora mía, que se había ido de la casa porque se había casado, tenía una niñita y había tenido un bebé, había venido a traer el bebé para que lo conociéramos. El bebé tenía como 8 meses, ellos eran andinos, el bebé era una belleza. Yo cierro los ojos y lo veo, era un andinito, eso con las chapitas rojitas, gordito, gordito, con el pelito negro así todo paradito, una belleza. Y yo no me quise acercar. Y mi mamá me dijo, Carolina, ven para que veas el bebé. Yo no, pero como con mucha rabia. Y yo a ella la quería mucho. O sea que, y cuando ellos se fueron, mi mamá me dijo, ay, ella se fue tan triste de que tú, Carolina, no te acercaste al bebé. Y yo le dije a mi mamá, ese bebé se está muriendo. Y mi mamá, Dios, ¿pero cómo se va a estar muriendo ese bebé?
y se está muriendo. Y a las 2 semanas lo estaban enterrando, Inés. Le dio una encefalitis, pero de esas voladoras, y no hubo forma de salvarlo. ¿Qué vi yo o qué sentí yo? No lo sé, porque yo tenía como 5 o 6 años en ese momento. También he tenido sueños, como sueños precognitivos. Eh, Vi en Maracay, ya casada con hijas, vi a una señora que era mamá de un peluquero donde yo iba muy de vez en cuando, porque yo siempre venía a Caracas a mi peluquería, y resulta que yo un día que tenía un almuerzo en Caracas, fui temprano a la peluquería, la señora estaba sentada ahí, y bueno, yo me puse a hablar con ella, y bueno, después llegó la que me lavó el pelo y me fui para mi almuerzo en Caracas. Y como 3 semanas después, que tenía una cena un miércoles en Maracay, me fui a hacer un moño, y cuando él me está haciendo el moño, yo le digo, ¿dónde está tu mamá que no la vi hoy? Porque la mamá siempre estaba en la peluquería. Y empieza a llorar, me dice, mi mamá se murió. Le digo, ¿cómo que se murió? ¿Y cuándo? Le digo, pues si ella estaba tan bien, si yo hace 2, 3 semanas cuando yo vine estaba ahí. No, no, tuviste fue a mi hermana. Mi mamá se murió en noviembre y estábamos como en mayo. Yo le digo, no, le digo, yo vi a la señora que está en esa foto. Le dije, es más, pues tenía un corsage así de flores en la foto. Le digo, un corsage de horquilla. Y le dije, doña, qué elegante, usted iba para un matrimonio. Y me dijo, no, eso fue en Navidad. Pero Inés, ahí no había ni un arbolito, ni una bolita, ni nada que te pudiera decir a ti que eso era Navidad. Entonces, claro, el tipo se dio cuenta que yo había visto a su mamá. Entonces empezó a Ujú. llorar y yo no me podía, yo me quería parar y salir corriendo. Entonces yo usé, digamos, no mis historias, pero sí como algo de eso que no sé a qué adjudicárselo, pero mira, de que vuelan, vuelan, pues, porque a mí me ha pasado. Hay otro personaje que me llama mucho la atención, la forma en que enfoca su vida, que es Ramón. Ramón, bueno, es un alcohólico, es quizás el más rebelde, el que de alguna forma detesta a su mamá y la forma en que ella actúa. Quizás él no tiene la fortaleza para enfrentársele de otra manera y lo que hace es actuar generando una serie de acciones que obviamente la decepcionan a ella y con la que él termina demostrando que él hace con su vida lo que él quiere, ¿no? Fíjate que Ramón tiene otra característica, que Ramón es el loco de la familia, pero Ramón, a la vez de ser el loco, es el más sensato de la familia. O sea, Ramón es una mezcla como entre el Quijote y Sancho Panza, porque puede ser loco como el Quijote, y de hecho lo es irresponsable. O sea, Ramón es egoísta, a él no le importa absolutamente nada. Incluso cuando la mamá lo molesta, él se la sabe sacar de encima, pues. No, no le enfrenta, pero Ramón es el que dice las verdades en el momento preciso y nadie lo toma en cuenta porque es el loco. Sí. Bueno, pero en la locura está el verdadero razonamiento. Lo que pasa es que es el loco porque rompe los esquemas de todos los demás, ¿no? Que se esperaba de que él fuera, y que la mamá quiere verlo de otra manera, porque Claro. eso también es una locura de ella, o sea, no darse cuenta, sino ver a cada uno como ella quería que fuera cada uno. Es que eso te iba a decir, que no solo Ramón, ella no está de acuerdo con la vida de ninguno, porque en la medida en que cada uno se va revelando y haciendo su propia vida de alguna manera, bueno, están totalmente faltando a lo que ella esperaba de cada uno, ¿no? Bueno, el caso impresionante es el de Francisco, porque Francisco realmente, bueno, la adoraba, ¿no? Para él, su mamá era el ejemplo perfecto, la mujer ideal, ¿no? Y sin embargo, bueno, Francisco, que también no quiero dejar de mencionar la relación esotérica de alguna manera que sostiene con Belda, que después se concreta en el nombre de la niña que le toca cuidar, ¿no? Pero Francisco es el artista
es homosexual, pero además de eso me llama la atención que hayas establecido esta relación con la iglesia, que sea Javier el gran amante, el padre Javier el gran amante de Francisco. ¿Cómo logras tejer esto? Y además, eh, pudiéramos decir perfectamente que sería el gran escándalo de la época. Yo creo que mi posición es más crítica que nada y crítica de la iglesia en particular, de la hipocresía, ya que estamos hablando de una novela que toca la hipocresía en muchos de sus ámbitos, pues de ese ámbito no puede escapar la hipocresía católica, en este caso, que es, bueno, la religión que yo conozco, pues. Yo no te puedo hablar ni siquiera de los otros cristianos porque no conozco, pero el catolicismo lo conozco muy bien. Y así como he conocido gente maravillosa, pero también he sabido de casos horrendos y yo creo que esto es un llamado de atención de una iglesia que es como Cecilia Valderrama, ¿sabes? Que se hace la loca, que es hipócrita, que mira para otro lado, que dice mentiras, que entreteje una cantidad de marañas para seguir adelante en lo que piensan que están haciendo y que están haciendo bien. Entonces, sí, es una denuncia a la hipocresía de la Iglesia Católica, definitivamente. Pero vamos a centrarnos, vamos a unirlas a las dos hermanas más pequeñas, ¿no? Margarita. Bueno, de Clara ya hablamos, ¿no? Porque Clara asomamos el tema, fue con la que comenzamos esta descripción de los hijos de la familia Alcántara Valderrama. Entonces, vamos a hablar de Margarita. Margarita es la representación total de la mujer más frustrada, yo creo que más frustrada aún que su mamá, que la mamá logra eh, poner sobre esa hija todos los condicionantes como para que sea sometida a la situación que finalmente tiene que asumir ella como personaje, ¿no? Margarita reacciona, ya no hay remedio, porque Ya ella no. cuando reacciona frente a la mamá, ya había pasado por todos los horrores que pasó. Así es. Y planteas un tema muy interesante, Carolina, que es la relación de la mujer con su sexualidad. Te voy a poner un ejemplo muy banal quizá, pero mi mamá, cuando mi mamá le dio fiebre reumática a los 12 años y estuvo un año en cama, o sea, ella tuvo que volver a aprender a caminar y en ese momento, cuando ella empieza a caminar otra vez, le viene la regla, ella se desarrolla. Y nadie le había dicho nada que eso le iba a pasar. ¿Qué pensó? Que se estaba muriendo. Entonces, cuando empieza a gritar que viene mi abuela y le dice, ah, no, fue que te vino la regla. Ella no, ella creía que eso era mentira. Es más, eso yo lo puse en la novela. Claro, no es el caso, pero es una historia que le pasó a mi mamá. ¿Cómo es posible que tu mamá no te diga que te va a venir algo tan normal y tan natural que le pase a todas las mujeres como es la menstruación? Y lo peor es que las amigas, las mejores amigas de mi mamá, ya se habían desarrollado y no hablaban de eso, Inés. Bueno, Amiga, por eso el nombre de la novela, ¿no? Para mí esa es lo mágico claro, es siempre, aquello que no se claro, dice nada. todo se guardaba en estricto silencio. Explicaciones, las explicaciones de Cecilia son lapidarias. Sí. Que no quiero adelantarlo porque yo quiero que la gente lea la novela, pero son unas explicaciones que tú dices, ¿qué es esto, no? Exacto. Ujú. Hablemos ahora de Leonor. Leonor es un personaje que me impacta muchísimo también, porque, bueno, de alguna forma ella tiene ese carácter rebelde como su tía Aguasanta. Son también las decisiones de la mamá que la llevan a la desgracia total, ¿no? Y, y de alguna forma eh, termina, bueno, sumida en una locura propiciada también por el tema de la sífilis, que en esa época donde había tanta promiscuidad era una de las grandes tragedias sociales que Claro, y que no también había se remedio. ocultaban. Y que no tenían, claro, y que no tenían remedio.
Ujú. Pero fíjate que Leonor, ella se vuelve loca de amor y se vuelve loca de amor sencillamente porque el marido la satisfacía sexualmente, o sea, ella sí sentía, ella tenía deseos, contrario a sus hermanas, o sea, eso no Sí, se puede, eso no se habla, eso no se siente, o sea, no puede sentir, pero ella sí, ella sentía, ella se masturbaba, o sea, ella tenía una sexualidad muy fuerte. Y resulta que, ¿qué es lo que pasa? Que se enamora de un tipo que se da cuenta de que la única manera de sojuzgarla es sexualmente y lo explota al máximo. ¿Y qué? sí. La convierte en su esclava. Dejé de último a Eduardito, Mm. porque Eduardito es la gran historia de amor, porque de alguna manera, bueno, todos tienen unas historias de amor, unas frustradas, otras vividas de alguna manera donde son víctimas o son verdugos a través de sus propias historias de amor. Y la historia de Eduardito, por supuesto, también obstaculizada por la mamá, donde Cecilia hace lo imposible por separarlo, nos plantea otro tema importante, que era el tema del racismo de la época y de la fuerte división social entre quienes servían y quienes eran los patronos. Y bueno, hay dos historias de amor, ¿no? Dos grandes historias de amor en la novela, la de Eduardito y Gemma y la de Aguasante y Jean Baptiste. Y aparte de, digamos, de todos los desamores o de las muertes o de las desgracias o de todo lo que hizo la mamá para que nadie fuera feliz, pues por lo menos hubo dos que fueron felices, ¿no? O sea, dos parejas. Yo he hecho este encuentro contigo, Carolina, de esta manera de acercarnos a cada uno de los personajes y dejando solo unas pinceladas de ellos, de su construcción, de cómo llegaste al planteamiento que te hiciste para que cada uno de ellos cobrara vida propia, sin que entremos a fondo en la gran trama de la novela que tejen todos estos personajes, porque claro, lo que queremos tanto tú como yo es que la gente busque el libro y lo lea. No puedo despedirme sin que hagamos mención a otros puntos importantes que abordas, el tema político, porque estás dentro de un marco de tiempo que nos acerca a la dictadura de Gómez, que luego nos acerca a López Contreras, a la llegada de una fuerte inmigración de los judíos que llegan por primera vez a nuestras costas. Abordas también unos hechos mundiales, precisamente la aparición de Hitler, la persecución a los judíos y también el inicio de la guerra mundial, ¿no? ¿Cómo te documentaste, cómo hiciste para trabajar y delimitar la historia de la familia dentro de un periodo de tiempo determinado? Bueno, básicamente todos los cuentos en los que está basada la novela, todas aquellas historias que yo te mencioné al principio, que yo oí cuando yo estaba chiquita, le pasaron a personas que vivieron durante el gomecismo o incluso antes, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil haber adoptado ese marco histórico. Fíjate, por ejemplo, que mi editora, la que me puso Planeta en Colombia, ella dice que mi novela es una novela histórica. Yo jamás pretendí escribir una novela histórica. O sea, yo escribí una novela dentro de un marco histórico y fíjate, por ejemplo, que yo la Primera Guerra Mundial la toco muy de soslayo porque aquí las noticias llegaban un mes después. Exacto. Entonces, era así como un aislamiento natural, porque bueno, porque las comunicaciones eran muy precarias en ese momento, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial sí se sabía más. Los judíos, lo que tú nombras, claro, era la primera vez que venían, creo que eran judíos practicantes realmente, porque aquí había una comunidad judía, pero casi todos habían sido judíos conversos. En el caso de los sefarditas que vinieron de Curazao y que entraron casi todos por Falcón, porque el único matrimonio, eso fue antes de Guzmán Blanco, que existía,
porque Guzmán Blanco instaura el matrimonio civil, tenían que casarse por la iglesia para que tener un certificado de matrimonio. Entonces muchos o eran criptojudíos que seguían practicando a puerta cerrada su judaísmo o pretendían ser cristianos o se hicieron cristianos. Yo, por ejemplo, para mis artículos de opinión, yo he tenido que leer mucha historia, porque tú no puedes opinar sobre Venezuela sin conocer la historia de Venezuela. Mi papá tuvo un gran profesor, porque mi papá era licenciado, además de médico, era licenciado en historia de Venezuela. Y mi papá hablaba muchísimo de historia, pero yo busqué fichas de mi papá, yo tengo montones, tengo la biblioteca de mi papá, tengo libros de historia maravillosos, y sí, siempre me he documentado antes de emitir una opinión basada en hechos históricos o para hacer comparaciones. Entonces no me fue difícil situar esta familia y esta novela dentro del marco histórico. Fíjate que la novela empieza el día que se va Cipriano Castro y la novela termina cuando viene la revolución de los adecos del 46, que era muy parecido a los chavistas de hoy en día, ¿no? Me encanta la posibilidad de conversar contigo de cómo surgió esta novela, cómo surgieron los personajes. Y bueno, lo que me queda preguntarte es, después de esta novela, ¿qué viene? Tú sabes que llevo como 75 páginas escritas de la continuación, porque yo misma me quedé como con las ganas de saber, bueno, ¿y estos personajes para dónde van, no? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? Porque yo no sé si tú, pero yo me quedé yo misma con ganas de darles como un empujón y continuar, bueno, ahora para dónde vas tú, ¿no? Entonces, así, queridos seguidores de Palabra Digital, hemos compartido con la autora de esta novela recién presentada, como les decía al inicio del programa, tanto en Bogotá como en Caracas. Los invitamos. ¿Dónde se puede conseguir la novela, Carolina? En el Buscón, en la Sopa de Letras y en Isquia, en la librería que se llama The Bookshop, que está en el segundo piso. Así es. Bueno, Carolina, fue un gusto tenerte con Inés, nosotros en de verdad Palabra que Digital. agradecidísima por esta entrevista maravillosa.